Después de la Navidad, decidimos hacer un viaje que soñábamos hace mucho tiempo. Viajamos al departamento de Santander, visitamos muchos pueblos y muchos lugares bonitos. Nuestro viaje duró 10 días y este es el primer vlog donde mostramos lo que hicimos y lo que vimos. Vamos a ir contando cuántos pueblos visitamos. ¿Puedes adivinar cuántos? Ahora estamos junto a el embalse del Cisga. Creo que hay que empezar de nuevo. No importa. Ahora estamos junto al embalse del Cisga. Este es uno de los embalses que abastece de agua a Bogotá. ¿Cuántos kilómetros estamos de Bogotá? Estamos a 50 kilómetros de Bogotá, a 10 kilómetros antes de llegar a Chocontá, donde vamos a desayunar. Y este paisaje del Cisga es muy hermoso. El clima alrededor del embalse es frío, ya que está ubicado a 2.675 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 15 grados. Su construcción se terminó en el año 1951 para controlar las inundaciones en la sabana de Bogotá. También se usa para almacenar el exceso de agua que se produce en la temporada de lluvias y para utilizarla en época de sequía para abastecer a Bogotá. Más desayuno. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Estamos en Arcabuco, casi desayunando. Y de aquí llegamos a Moniquirá, después a Barbosa, y de Barbosa nos desviamos del camino y vamos a Vélez el 7. El primer pueblo que visitamos fue Moniquirá. Se encuentra en el departamento de Boyacá, a 56 kilómetros de Tunja. Su altitud es de 1.669 metros sobre el nivel del mar y tiene 21.000 habitantes. En Moniquirá se produce panela y bocadillo de guayaba, por lo que se conoce como la ciudad dulce de Boyacá. ¿Dónde estamos? Estamos en el parque de Moniquirá. ¿A dónde mandas esa foto? ¿Ah? ¿A dónde mandas esa foto? Aquí. A mis hermanos, a ver si adivinan ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Estamos en Vélez. ¿Y qué pasa con la iglesia de Vélez? La iglesia de Vélez se dice que es atravesada. Y es atravesada porque la entrada no da al parque, sino que da hacia un lado. Ajá.
Aquí está la entrada. Y el parque acá. El parque aquí al lado. Y un perrito aquí. Sí, es una boda. Café con panela para despertarnos, para aguantar todo el resto del viaje. Vélez, nuestro pueblo número 2, ya se encuentra en el departamento de Santander. Es famoso por su iglesia atravesada y por fabricar bocadillos de guayaba. Su clima es delicioso. La temperatura máxima llega a unos 24 grados centígrados. Nos cogió la noche y la lluvia en el camino a 1 hora de San Gil, nuestro destino de hoy, y tuvimos que quedarnos en Oiba, un paraíso turístico por descubrir, y descubrimos que está muy bonito el pueblo, que tiene mejor iluminación de Navidad que Bogotá. Nos quedamos en un hotel nuevo, bonito, que costó 40.000 pesos por persona, que es menos de 10 euros. Y estamos muy contentos de estar acá. Y mañana seguimos el viaje. Mañana desayunamos, armamos maletas y seguimos el viaje a San Gil. Y les estaremos contando. Oiba se encuentra en Santander, a 150 kilómetros de Bogotá, con una altitud de 1.420 metros. El Socorro fue el cuarto pueblo que visitamos. Fue fundado en el año 1683 y ha tenido una gran influencia en la historia de Colombia. Aquí se inició la Revolución Comunera en 1781, que más tarde llevó a la independencia de Colombia. Estamos en el Socorro, Santander. Detrás de nosotros está un monumento a Antonio Santos, que fue la persona que en un momento en el que el virrey emitió nuevos impuestos y los publicaron, ella vino y los rompió y dijo que no iban a pagar más impuestos. Y allí empezó lo que se llamó la Revolución Comunera. Después ella fue sacrificada en este lugar donde está el monumento, en 1819. Antonio Santos. Y allá hay otra estatua. Y en ese monumento está José Antonio Galán, otro revolucionario comunero que fue descuartizado, y cada una de sus partes fue erigida, mostrada en un pueblo diferente. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó en 1819 y eso lo hizo el virrey Juan Sámano. Yo recuerdo que estuve en Guaduas, muy cerca a Bogotá,
y allá hay un monumento donde fue erigida la cabeza de José Antonio Galán. Bueno, esto es un trapiche, o sea, un lugar donde extraen el jugo de la caña de azúcar de una manera ya sofisticada. ¿Eso se llama trapiche esto? ¿Esto es un trapiche, sí o no? Sí. ¿Está bien o más? ¿Esta es la caña de azúcar? Sí. Y esa Vamos es a la- verlo cómo lo está preparando. Primero, un palazo. Usted tiene que agarrar esa caña, no. ¿Eso para qué? Para que se... Bajarle los nudos, por lo que como la máquina es una máquina artesanal, no pasa. Ajá. Le toca ¿Puedes ayudar. repetirlo para que se escuche en el video? Sí, la caña tiene nudos y esos nudos son muy duros. Hay que partirlos primero antes de meterlos al trapiche porque la máquina es artesanal Ujú. y no tiene tanta fuerza. Ajá. Bueno, se mete por acá un par de veces o una vez sola. Un par de veces, ¿no? Ole. Y acá abajo va saliendo el jugo. Se sabe la medida. Le quedó solo para la ñapa, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver cómo sabe el jugo de caña con limón. Y si le agregas un poquito de hielo, queda súper más delicioso. No, así está fantástico, está muy rico. Entonces, ¿qué, nena? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está? Riquísimo. ¿Está riquísimo? ¿Y tú cómo te llamas? Luz. Mi Luz. nombre es Luz. Luz Marina. Sí, Luz Marina. ¿Y hace cuánto estás aquí vendiendo jugo de caña? Ya hace 2 años. ¿2 años? Sí, sí, señor. ¿Cómo te va el negocio? Súper bien, gracias a Dios, sí. Muchas gracias, Luz. Otra Luz Marina. Viene la ñapa. Esto es la ñapa. ¿Sí o no? Sin esto un santandereano no vive, sin la ñapa. Siempre que te dan una porción, la ñapa es cuando te agregan un poquito más Sí, de algo, de lo que sea. de lo que seas. Sí. Incluso de pan. Si compras 10 panes, Sí. te dan uno de ñapa. Sí. Con el pan se llama también vendaje. ¿Mm? La ñapa se le llama vendaje Ah, ok. cuando es de pan. Vamos a la plaza. Vamos a la plaza de mercado a buscar desayuno. Este es el servicio de parqueadero público en el Socorro. 1 hora de parqueo cuesta 1.000 pesos, o sea, como 20 centavos de euro. Yo quiero vivir aquí. ¿Cuánto cuesta en Bogotá parqueadero? En Bogotá cuesta 90 pesos el minuto. Mm, O sea, en 10 segundos, en 10 minutos ya costaría 1.000 pesos. y esta es la plaza de Socorro. Oh. Vamos a buscar algo para desayuno. ¡Oh! Un desayuno.
Miren esta belleza. Bueno, ¿qué tiene esta ensalada? A ver, tiene Pitaya. kiwi, sandía. Sí, sandía, pap. ¿Esto es qué? ¿Papaya? Papaya. Papaya, uva. Fresa. ¿Esto es qué? Es que no Manzana. veo. Manzana, Banano. banano, fresa, pitaya, Mango. fresa, mango. Y esta tiene todo lo mismo, pero tiene guanábana encima. Qué guanábana. Buen provecho. Buen provecho. Esta ensalada cuesta 10.000. ¿Qué son qué? ¿$2? ¿2 euros? Más o menos. Buen provecho. Buen provecho. También tiene piña y estos pedacitos son de pera. Estos. Y melón, también hay melón acá. La protección contra el sol. Miren cómo bajan. Y por fin llegamos a San Gil. Oh. San Gil, el municipio número 5. Ya no lo podemos llamar un pueblo porque tiene más de 60.000 habitantes. En San Gil vivió Jairo en su niñez por 7 años. Su clima ya es cálido, sus temperaturas llegan hasta los 28 grados. Es con más cuidado. Barichara 20. Sí. Manejar buseta y transporte público. Mira qué frescura. Sí. ¿Dónde estamos Bueno, ahora? esto es Villanueva. Vamos a preguntarle al que sabe aquí, el doctor Sergio Pinilla. Cuéntenos algo de Villanueva. Bueno, Villanueva es una población relativamente nueva frente al contexto histórico que tienen todas nuestras poblaciones, con una influencia muy alta española en todos los sentidos. Este es un pueblo relativamente nuevo, entonces se evidencia en la arquitectura y fundamentalmente en la arquitectura. Entonces, yo no sé mucho sobre Villanueva realmente. ¿Dónde queda para saber? Bueno, Villanueva queda aquí en Santander entre San Gil y Barichara. Perfecto. Hay un desvío que dura unos 10 minutos más o menos y Ajá. se llega a esta población también sobre una meseta árida, cálida, Y un clima espectacular. pero el clima está espectacular hoy. Villanueva queda a 30 minutos de San Gil y fue fundado por inmigrantes rusos. Bueno, lo que vemos en este árbol se llama musgo. Y es un vegetal parásito que solo en cierto clima específico crece y se desarrolla en estos árboles. Han tratado de ponerlo en árboles diferentes donde no florecen, tiene que ser con un clima específico. Y San Gil, Barichara y todo este entorno de Santander es muy típico donde el musgo crece en los árboles. Es totalmente natural. Interesante esto, ¿no?
Estamos en Barichara, Estamos en Barichara, en un mirador. en el mejor mirador del mundo. Barichara, el pueblo número 7 que visitamos, es conocido popularmente por ser el pueblo más lindo de Colombia. Es parte de la red de pueblos patrimonio del país. Y viendo sus calles empedradas y casas blancas, uno no puede no estar de acuerdo que este pueblo tiene un encanto muy especial. La iluminación de Barichara. Sí. Bueno, este es de... Maracuyá y chocolate. Y yo tengo uno de medio desempacado. ¿Uno de qué? Maní, chocolate. chocomaní. Chocomaní. Esto está delicioso. Sí. El ácido del maracuyá con el dulce del chocolate. Vale la pena. ¿A dónde vamos hoy? Hoy vamos a pueblitos cerca a San Gil. El primero se llama San José del Valle. Después vamos a Páramo. Después al Socorro. Después a Pinchote. Y en la tarde vamos a ir otra vez a Barichara, a Guane. Y creo que eso es todo por hoy. Esperamos alcanzar todo. Y si no, pues no. Si no, será en otra ocasión. Sí, Entonces, lo que alcancemos, alcanzamos. sí, sin afán. Bueno, el viaje. Feliz viaje. Estamos en el Valle de San José, cerca a San Gil. Vamos a buscar un tinto. Un poquito de Arequipe, así nomás. Vea Así con nomás. arequipe. Eso. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Solo Arequipe. Sí, solo arequipe. Y ahorita que vuelva me tomo un salpicón. Con gusto. Le dejo empeñada la moto, ¿bueno? Hágale. Pero después le pago. De manejar moto. ¿Qué tal está? ¿Rica? Delicioso, vea. Oye, ¿y ese pueblo por qué se llama Páramo si no hace frío? Es por el fundador. El fundador se llama Juan Nepomuceno Páramo, entonces por el nombre de él fue el que le colocaron ¿Y el pueblo es nuevo o viejo? ¿Hace cuánto lo fundaron? ¿Y hace cuánto? La verdad no sé. Abelino, ¿usted sabe hace cuánto es el Páramo? No. Avelino, ¿No? pues, hermano.
aquí también hay musgo, Sí, paisajes de Santander. sí, es típico de esta región. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas acá trabajando? Como 2 meses. 2 meses. ¿Y tú naciste aquí en Páramo? No, en Ciudad de Mogotes. ¿En Mogotes? ¿Qué tan lejos queda Mogotes? De acá ya por ahí 1 hora y media. Bueno, estamos en Páramo, Santander, con la falsa... Así se llama el pueblo, no es que Sí. esto sea... No es un páramo, Un páramo, es un pueblo llamado Páramo, con la falsa ilusión de que aquí hacía frío, porque se llama Páramo. Pero resulta que el nombre del pueblo se deriva de su fundador, Juan Nepomuceno Páramo. Si un día viajas por Santander, recomendamos visitar Páramo y después pasar por la vía entre Páramo y El Socorro. Es realmente hermosa. Guane es un corregimiento, o sea, administrativamente es una parte del municipio de Barichara. ¿Y de dónde viene su nombre? Los guanes fueron un pueblo indígena que habitó en varios territorios que visitamos en este viaje, entre ellos el territorio de Barichara. Esto es el paraíso. ¿Dónde estamos, corazón? Estamos en el paraíso. El paraíso. Sí, en el paraíso. ¿Y desde dónde se ve el paraíso? Desde Guane. Les vamos a mostrar. El paraíso se ve desde Guane. Paraíso. Increíble. Yo quiero Qué que buena cuentes un decisión. poquito acerca de por qué viajamos por pueblos. ¿Por qué viajamos por pueblos? Porque es hermoso ver la sencillez de la vida de la gente de los pueblos. La gente es muy sencilla, vive de una manera más lenta, menos apresurada, menos estresada. Y hay muchos pueblos bonitos realmente. Y hay pueblos, la mayoría de pueblos ya tienen la cultura de cuidar mucho su parque principal, de atraer turismo, de tener buenos locales, de hacer buenas artesanías. Es muy lindo, realmente es muy atractivo. Y es bastante de moda, ¿no? Sí. Visitar los pueblos. Está súper de moda y pues son 1050 municipios en Colombia. Llevamos como 120 120 y la mayoría en en Cundinamarca. y Boyacá. Entonces ya pasamos de Cundinamarca a Boyacá y ahora a Santander y podemos ir haciendo chulitos de cuántos pueblos hemos visitado. Pero de Cundinamarca, que son 116, ya llevamos casi 100. ¿Sí? Pues tenemos buen récord.
Bueno, esto es una muestra de lo superpoblado que está Santander. Entre comillas. Superpoblado entre comillas. Sí. Allá al fondo se ve un pequeño pueblito llamado La Fuente. Aquí. Después si vamos hacia la izquierda, Vamos a la izquierda. No hay nada Nada. de pueblos, nada. Hasta allá, ¿no? allá que se ve un pequeño pueblito que se llama Galán, que casi ni No se sé. identifica. Sí, allá se ve uno. Y después nada. Y nada más. Estas Y mucho montañas. de Santander es así. Pequeños pueblitos distanciados con carreteras destapadas. Y muchas montañas y paisajes totalmente desocupados en estado natural muy hermoso. Pero hay veredas entre los pueblos, Hay veredas, sí, muy pequeñas. ¿no? Fincas. Fincas, Mm, pero realmente hay mucho espacio, sí. mucho espacio. ¿Dónde queda Guane? Amor, estoy feliz de estar contigo. Sí, muy bien. ¿Y dónde queda Guane? Guane queda a 9 kilómetros de Barichara. Es un corregimiento que le pertenece a Barichara, no es municipio. Era un sitio donde los españoles agrupaban a los indígenas guanes para controlarlos y adoctrinarlos, y convencerlos y cambiarles la religión y todo eso. Y Ajá. por eso se quedó con el nombre de Guane. Guane. Y en Guane terminamos el tercer día de nuestro Camino. viaje y este vlog. Te invitamos a ver nuestro próximo vlog, donde te mostramos más pueblos y uno de los cañones más hermosos de Colombia.